Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este video está orientado para ser utilizado por estudiantes de mis cursos de Taller de Investigación 2 y de Estadística Inferencial 2. En ambos cursos, los estudiantes tienen que utilizar las herramientas de la estadística inferencial desde una perspectiva de investigación. Es decir, tienen que utilizarlas para el análisis de datos relativamente numerosos asociados a investigaciones reales. Pero normalmente te encuentras que los estudiantes en estos cursos han olvidado lo que de alguna manera en algún curso previo aprendieron. Así es que el propósito de una serie de videos que voy a estar elaborando, este es el primero, están relacionados con los fundamentos y se asocian de alguna manera con el capítulo número 8 y número 9 del libro de texto que estamos utilizando, que es el libro de metodología de investigación de Kothari. En este texto las herramientas estadísticas se ven de manera resumida, pero si el estudiante no tiene los elementos, pues de pronto no comprende esa clase de resúmenes o síntesis que aparecen en el instrumental de análisis estadístico que presenta el autor. Y entonces, para complementar lo que se contiene en los capítulos número 8 y número 9, me he dado a la tarea de hacer una serie de videos. Voy a compartirle el material que voy a utilizar, ¿verdad? Para de alguna manera empezar este video. Mire, en esto que estoy proyectando se encuentra enmarcado con distintos colores, pues los contenidos asociados a los distintos videos que voy a elaborar con relación a los capítulos 8 y 9 del texto aludido. Pues lo que está contenido y enmarcado ahí en amarillo es la parte esencial inicial, que normalmente los estudiantes no recuerdan los fundamentos del comportamiento muestral. Y el éxito de la estadística inferencial se basa en que no necesitas tener los datos de toda la población, lo cual muchas veces es imposible, ¿verdad? Y te basta tener una muestra representativa de la cual vas a inferir. Por lo tanto, comprender el comportamiento de las muestras desde un punto de vista probabilístico es muy importante para un estudiante que pretende comprender las herramientas de la estadística inferencial. Por lo tanto, lo que se encuentra enmarcado en color amarillo tiene el propósito de discutir sin entrar en detalles con ejemplos específicos numéricos, solamente a nivel de las ideas importantes, realmente valiosas, para que el estudiante quede de alguna manera preparado para entender aplicaciones ya más específicas sobre esto, como es lo que se encuentra ahí enmarcado en color gris, ya es una aplicación específica a estas ideas. Básicamente, esos contenidos, como usted puede leerlo, se refiere a la estimación de parámetros poblacionales, que es una aplicación que el estudiante debe ser capaz de hacer, ¿verdad? Lo mismo las pruebas de hipótesis que se muestran ahí de alguna manera en el contexto verdoso, ¿verdad? Entonces, estos temas, los enmarcados en gris y en verde, no se pueden entender por el estudiante si no comprende a cabalidad el comportamiento probabilístico de las muestras, particularmente los comportamientos de la media de la muestra y la proporción muestral de éxitos. Este tipo de conceptos o estadísticos o valores que se obtienen a partir de las muestras son verdaderamente importantes en el uso de herramientas de la estadística inferencial, como los alumnos ya se darán cuenta conforme estemos haciendo la revisión, ¿verdad? Bueno, si se da cuenta también aparecen al final, pues, una video número 4 relacionado con la distribución F y la distribución G o chi cuadrada, que de alguna manera son distribuciones que también se utilizan en las pruebas estadísticas y en los análisis, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en este video nos vamos a concentrar en explicar lo relacionado con el comportamiento probabilístico de las medias muestrales y de las proporciones muestrales. También veremos, como se ve ahí en el contenido, algo relacionado con un factor que se utiliza llamado factor de ajuste, que comentaremos pues en su momento cuando lleguemos
al final de este primer video. Mire, voy a presentarle el ejemplo de una variable poblacional. Me voy a enfocar en ideas esenciales. No voy a entrar en detalles muchas veces o algunas veces específicos, sino me voy a ir sobre los conceptos centrales, ¿verdad? Por ejemplo, aquí le quiero hacer notar que uno cuando investiga, estás investigando a una población de sujetos. Los sujetos pueden ser personas, pueden ser máquinas, pueden ser vegetales. Hay una infinidad de posibilidades cuando uno estudia algo del mundo real, pero normalmente cuando estás estudiando una población de cosas, a ti te interesan ciertas características de cada sujeto. Normalmente las características se miden. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de humanos, una característica podría ser el peso de la persona, su estatura, su nivel de glucosa cuando le haces una prueba en condición de ayuno. Son ejemplos de conceptos que se cuantifican y que te gustaría saber, ¿verdad? Cuando piensas en la población completa de sujetos que quieres analizar, estas poblaciones suelen ser muy grandes e imposibles de reconocer, es decir, de tener todos los datos. Lo que te queda hacer es tratar de estimar sus características. Una característica importante de las variables poblacionales, por ejemplo, digamos, de la estatura de las personas adultas varones en una región, la estatura promedio, bueno, eso sería un parámetro que tal vez alguien desearía, en sus afanes de investigar, desearía conocer, ¿verdad? Las variables poblacionales tienen características que a los investigadores les interesan, como una de ellas es el promedio de ese concepto que a ti te interesa, pero considerando a todos los sujetos. Haga de cuenta, para las estaturas o para los pesos o para los coeficientes de inteligencia de esa población, a ti te interesaría conocer el concepto, pero para todos los sujetos de la población, eso usualmente es imposible. Pero entonces, ¿cómo podríamos hacer para estimar el promedio de ese concepto? Estamos asumiendo que en cada sujeto de la población ese concepto tiene una magnitud. Tendríamos que tener esos datos para todos los sujetos, sumar ese concepto porque son cuantificables y dividirlo sobre el tamaño de la población. Ese concepto corresponde con lo que llamamos mu, es un parámetro poblacional. Normalmente no podemos conocerlo, a no ser que las poblaciones sean relativamente pequeñas y accesibles de alguna manera a la observación del investigador. Entonces, ¿qué hacemos las personas que deseamos investigar a una población? Y si queremos indagar el promedio de los datos considerando ese concepto y considerando a todos los sujetos de la población. Normalmente nos es imposible, solamente podemos estimarlo. Y la estrategia para estimar la mu es a través de una muestra que se saca de la población, pero esa muestra tiene que ser lo más representativa posible. Nosotros los que de alguna manera enseñamos estadística o cuestiones probabilísticas, normalmente hablamos de una muestra aleatoria simple. Así es que el desarrollo de las ideas de las estadísticas se basan mucho en este tipo de muestra, la muestra aleatoria simple. ¿Qué es una muestra aleatoria simple, por ejemplo, de tamaño 90? Quiere decir que cuando estás sacando los diferentes elementos de la muestra a partir de la población, lo tienes que hacer con un procedimiento tal que al sacar al primer sujeto de la muestra, que la muestra irá a tener 90 elementos, recuerden, al sacar el primero, todos los sujetos de la población deben de tener la misma posibilidad de ser elegidos. ¿Cómo vas a lograr eso? Eso no lo define el profesor de estadística. Pero obviamente un investigador tiene que tratar de resolver cómo sacar un sujeto de tal manera que todos los sujetos de la población tengan la misma posibilidad. Si eres capaz de así sacar el primer elemento de la muestra, el segundo elemento, el tercero, hasta llegar al número 90, cuando la muestra es de tamaño 90, entonces dices que esa muestra ha sido obtenida a través de un procedimiento aleatorio simple. No, pues si de veras lo haces así, esa muestra debe ser bastante parecida en sus características a la población de la cual extraes esa muestra. Esa es la idea y esa es la estrategia de la estadística inferencial. El éxito de la estadística inferencial para reconocer a las poblaciones se basa precisamente en que si la muestra es representativa con respecto a la población, no tienes que conocer todos los datos de la población, lo cual sería sumamente costoso o sería imposible en muchos casos. Basta con que tengas una muestra
relativamente grande o de buen tamaño y que sea representativa. O sea, que la saques con un procedimiento que te asegure que sea representativa. El procedimiento más usual que usamos los profesores que enseñamos esta clase de materias es cuando decimos que la muestra es aleatoria simple. Con eso estamos tratando de decir que la muestra de alguna manera sí tiene que ser representativa, porque al estar obteniendo elemento tras elemento de esa muestra, todos los sujetos de la población deben de tener la misma posibilidad de ser obtenidos. Y por lo tanto, si sacas una muestra del tamaño 200 con esa clase de procedimiento, pues esa muestra se debe parecer en las características a los datos de la población en su conjunto. Si es así, entonces puedes estimar el parámetro mu, que normalmente va a ser imposible que lo reconozcas con exactitud, pero sí lo puedes aceptar, sí lo puedes de alguna manera estimar en forma aceptable. Esa es la idea de la inferencia estadística en torno al valor mu. Podrías estimarlo a través de una muestra representativa, ¿verdad? En esta primera parte nos vamos a enfocar en una muestra y concretamente en la suma de los valores divididos sobre el tamaño de la muestra, es decir, en la media muestral. Es una de las operaciones comunes que se hacen con las muestras que uno obtiene. Lo que estamos tratando de entender en esta sección es cómo se comportan las medias muestrales, ¿verdad? En el fondo lo que queremos saber es la mu de la población. Normalmente no vamos a poder conocer su valor exacto, pero con la muestra podemos hacer algún análisis para tratar de estimar cuánto vale la tal mu, que puede ser una cosa importante en la decisión de alguna organización, de algún gobierno, de alguna empresa, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a estar hablando en esta primera parte, ¿verdad?, es sobre cómo se comporta la media de la muestra en términos probabilísticos. Después nos vamos a meter en la parte donde las poblaciones son un poco diferentes, variables categóricas. Y lo que nos interesa es conocer la proporción, considerando a todos los sujetos de la población, la proporción de datos de cierta categoría. Eso es lo que va a venir como en la segunda parte de este video. Finalmente, como ya se había dicho, en la tercera parte viene una cosa llamada factor de ajuste. Así es que enseguida nos vamos a estar enfocando exclusivamente en cómo se comporta la media muestral. Quiere decir entonces que vamos a sacar una muestra representativa, de preferencia a través de ese procedimiento que llamamos aleatoria simple. Vamos a sumar los datos de la muestra y dividir sobre el tamaño de la muestra. Eso es la media muestral. Y lo que queremos saber es cómo se comporta. ¿Pero por qué queremos saber eso? Es que si tú fueses capaz de extraer una muestra del mismo tamaño, de la misma población, no vas a esperar tener la misma X con raya, es decir, no vas a esperar tener el mismo valor para la media muestral, te va a salir un valor diferente. Y si sacas una tercera muestra del mismo tamaño, con el mismo procedimiento de la misma población, te vas a encontrar con que el valor de la media muestral no da igual que los otros. Es decir, la media muestral tiene cierta dispersión, cierto comportamiento, pero nos interesa querer reconocerlo, ¿verdad? Si resulta que la media muestral no te da lo mismo, cambia cuando extraes otra muestra, ¿a qué tiende su promedio? ¿Tiene alguna tendencia y alguna tendencia o no? Sí la tiene, es lo que vamos a comentar. Ahora bien, si repites la extracción de la muestra, la media muestral va a tener cierta dispersión. ¿Con qué dispersión va a caer la media muestral? Si se da cuenta, estamos hablando de la media muestral. Queremos entender su comportamiento. Básicamente eso es lo que queremos entender. Cómo se comporta la media muestral, si tiene un valor medio, si tiene dispersión, cuánto es, de qué depende, ¿verdad? Y cómo se tiende a hacer los cálculos inherentes a los análisis cuando usas medias muestrales. Eso vamos a estarlo desarrollando. Y mire, aquí le estoy mostrando una variable poblacional. Esta es una variable poblacional y usted se puede imaginar que hay millones de sujetos, pero el 60% de ellos, ¿verdad? La magnitud que a usted le interesa reconocer, es decir, la característica que se mide, es cuantificable, está entre el rango de 55 y el 85. Esa cosa que usted quiere medir en los distintos sujetos. Esta población puede estar conformada por millones de sujetos. Aquí la información le está diciendo cómo están distribuidos los datos. Normalmente usted no conoce esto, ¿verdad? Así en tanto detalle. Aquí, por ejemplo, estamos tratando de decir que el 60% de los sujetos de esa población
la característica que usted quiere estudiar es tal que el 60% de los sujetos, el valor de esa característica está entre 75 y 85, ¿verdad? ¿Qué más? Ah, bueno, de esa característica que usted quiere estudiar en los sujetos de esa población, se encuentra que el 20% de los sujetos de esa población, ¿verdad? Esa característica está comprendida entre 55 y 65. ¿Qué le dice la distribución a esta? Le dice cómo están distribuidas las magnitudes de la variable que usted quiere estudiar en esa población. Está tratando de representar cierta variable poblacional. Y el gráfico le indica cómo está distribuida, dónde es más voluminosa, en qué rango está el mayor volumen de sujetos. Aquí, por ejemplo, si se da cuenta su variable, que está definida entre 55 y 85, hay muchos más sujetos entre este rango, entre 75 y 85, el 60%. ¿Entiende? Mientras que hay muchos menos, por ejemplo, entre 65 y 75, solamente el 20%. O entre 55 y 65, solamente el 20% de los sujetos. A ver, si sacamos un sujeto al azar, es decir, con un procedimiento tal que todos tienen posibilidad de ser elegidos, dígame, ¿dónde más frecuentemente saldría? Si usted repitiera la extracción de un solo sujeto, pero de tal manera que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos, más frecuentemente, ¿dónde quedaría la medición del concepto que usted quiere medir para este sujeto que va a sacar al azar? Pues más frecuentemente la medida de la característica que usted quiere medir caería en esta. ¿Por qué? Porque en este rango está la mayor cantidad de sujetos y es obvio que estos sujetos van a ser elegidos más frecuentemente, mientras que acá sí puede ocurrir, pero solamente el 20% de los sujetos esa característica mide entre 55 y 65. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Si usted se pregunta esto, ¿con qué frecuencia tiendo a sacar a un sujeto cuya característica está entre 55 y 65? Ah, solamente la quinta parte en promedio de las veces. Saldría un dato que está comprendido entre estos extremos. Y si todavía se pone más específico, si usted se pregunta, si yo saco un sujeto y repito la extracción, ¿verdad? En promedio, ¿cada cuántos sale un sujeto donde la característica está entre 55 y 60? Se hace un cálculo y ve el gráfico, el 10% de los sujetos están aquí. Eso quiere decir que en promedio 1 de cada 10, el dato que usted mide, ¿verdad? Estaría entre 55 y 60, pero solamente en promedio 1 de cada 10. Cuando usted está realizando la extracción de ese sujeto en condiciones tal que todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. ¿Cuáles van a salir entonces más frecuentemente? Sujetos que de alguna manera se asocian a este intervalo o a este rango de valores. ¿Por qué eso va a salir más frecuentemente? Porque ahí está el grueso, la mayor cantidad de los sujetos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando extrae usted una muestra, haga de cuenta que va a extraer una muestra de tamaño 100 y la extrae con el procedimiento que hemos dicho, aleatorio simple. ¿Qué es lo que va a pasar? Todos tienen la misma posibilidad, los sujetos, de ser elegidos. Pero ¿qué va a pasar con su muestra? Su muestra tiende a tener sujetos, en mayor cuantía, sujetos que están asociados a este rango. Su muestra tiende a tener el 60% de los sujetos, o sea, en su muestra, se tiende a que el 60% de la muestra esté relacionada con sujetos cuya característica está en este rango, mire. Y en su muestra, ¿a qué se tiende? Su muestra tamaño 100 o 200, ¿a qué se tiende? A que el 10%, ¿verdad? Van a ser datos que de alguna manera están relacionados con este intervalo. Es decir, ¿a qué vamos? La distribución de la variable poblacional afecta la manera como salen los datos en la muestra. ¿Y usted qué quiere? ¿Por qué estamos hablando de todo esto? Porque usted quiere estimar la mu, no la puede calcular normalmente, nunca la va a conocer con exactitud, pero sí la puede estimar. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Saque una muestra suficientemente representativa. Si de veras la hace con el procedimiento que dijimos, a partir de su muestra se parece mucho a las características de la población. Y a partir de la media de la muestra, usted puede hacer algunos análisis para tratar de ver cuánto es la mu desconocida que usted quisiera conocer. ¿De acuerdo?
muy bien avanzamos en lo que estamos hablando. Entonces, esto se llama parámetros poblacionales. Hay una cosa que no he comentado y que voy a subrayar. Usted aquí puede ver los datos. El promedio, obviamente, como la mayor cantidad de sujetos está en este rango, obviamente el promedio de los datos de esa población no está por acá ni por acá, sino de alguna manera debe estar por esta región el promedio. El promedio de los datos de toda la población suele representarse por mu. Es un parámetro muy importante. Suele ser importante para la toma de decisiones o en las investigaciones, etcétera. Pero los datos también tienen una dispersión con respecto al valor medio. ¿Cómo se mide la dispersión? Eso se mide a través de un concepto llamado varianza. Así es que los datos de la población también tienen una varianza que se representa por este símbolo sigma cuadrada. Representa la varianza poblacional. ¿Qué es la varianza poblacional? El grado de dispersión de los datos de la variable poblacional, ¿verdad? Hay cierta manera de calcularlo, no es el asunto mencionarlo ahorita, pero está relacionado de alguna manera con las desviaciones cuadradas de cada dato con respecto a la mu, ¿verdad? Se suman todas las desviaciones cuadradas y se dividen sobre el tamaño de sujetos en la población. Eso es la sigma cuadrada. Normalmente no podemos conocer eso porque no conocemos los datos de todos los sujetos, porque las poblaciones suelen ser muy numerosas. Pero uno tiende a decir, bueno, pero ¿cuánto valen? Quisiéramos saberlas. Lo más que puedes hacer es estimarlas. Estos son los parámetros, entonces, de la variable poblacional. La mu y la sigma cuadrada. La mu es el promedio de todos los datos. Normalmente no vas a conocer eso con precisión, solamente estimarlo. La sigma cuadrada es el concepto con el cual cuantificas el grado de dispersión de todos los datos de la población con respecto a la mu. Entonces, sigma cuadrada representa la varianza poblacional, ¿verdad? Muy bien. Ya queda claro entonces que para reconocer las características de la variable poblacional, lo que tienes que hacer es sacar una muestra representativa. Usualmente pensamos en la muestra aleatoria simple, ¿verdad? Así es que vamos a empezar a enfocar nuestras ideas precisamente hacia la media de la muestra. Este documento lo voy a compartir a mis estudiantes y de alguna manera tiene algunos razonamientos de los que no voy a hablar, ¿verdad? Obviamente así se calcula la media muestral. Sacas la muestra que se representa aquí. Estos son los valores de cada uno de los elementos de la muestra. La muestra tiene tamaño n. Tienes una serie de valores que vas obteniendo con ese proceso que ya describí. Sumas los valores que vas obteniendo en la muestra, los sumas y divides sobre el tamaño de la muestra. Ese es el promedio de la muestra o media muestral. ¿De acuerdo? Esta es la que queremos conocer, cómo se comporta, ¿verdad? Para de alguna manera hacer análisis y tratar de inferir cuánto es la mu de la población, ¿verdad? Muy bien. Esta es una parte teórica en la que no me voy a meter por una cosa de ahorro del tiempo, ¿verdad? Los estudiantes si tienen interés pueden de alguna manera analizar esta parte. Digamos, es una parte teórica donde se razona por qué se llega a lo que se llega. En realidad, de lo que yo voy a hablar sobre la media muestral, voy a hablar lo esencial que debes de tener, ¿verdad? Aquí aparece una cosa. Si tú repitieras la extracción de la muestra, una muestra representativa, vas a tener distintos valores. Para cada muestra vas a tener distintos valores de la media muestral. Pero se puede demostrar que el promedio de las medias muestrales, si tú sacaras muchas, el promedio tiende a la mu. Pero recuerda que la mu es el promedio de la variable poblacional. Esta es una cosa importante. Te están diciendo que si repites la extracción de la muestra, la media muestral tiende a caer unas veces hacia la derecha de la mu, es decir, un poco más grande, o hacia la izquierda, es decir, un poco menos. En otras palabras, si repitieras la extracción de la muestra, las medias muestrales en promedio tienden a tener el valor de la media poblacional, el parámetro que quisiéramos conocer. Esta es una cosa muy importante, ya nos empieza a decir cómo se comporta la media muestral. Ahora lo que nos interesaría saber es cuál es el grado de dispersión de la media muestral, porque obviamente la media muestral cae a la derecha o a la izquierda de la mu, pero ¿con qué grado de dispersión? Antes de avanzar y encontrar la fórmula, ¿qué es lo que va a afectar la dispersión de la media muestral? Nuestra muestra, si debiera ser representativa, de alguna manera
tiene características similares a la población, a los datos de la población. La dispersión de los datos de la población tiene que estar ahí involucrados en nuestra muestra, ¿verdad? Así como los datos de alguna forma, el promedio tiende a ser el promedio o la MIU de la población, la dispersión también tiene que estar ahí en nuestra muestra, ¿verdad? Así es que la varianza de la población tiene que jugar en la dispersión de la media muestral, seguramente. Bueno, si no lo ve claro, tal vez puede usted parar el video para que razone un poco sobre eso. Pero la dispersión, el grado de dispersión de la media muestral, de la X con raya que estamos usando, se ve afectado por la varianza poblacional, obviamente. Entre más dispersa esté la varianza poblacional, pues la X con raya va a tener más variación si usted pudiera repetir la extracción de la muestra, ¿verdad? Claro que hay un elemento adicional, el tamaño de la muestra. No es lo mismo que la muestra sea de tamaño 1. Si la muestra fuera de tamaño 1, la media de la muestra de tamaño 1 tendría este rango, totalmente, de extremo a extremo, demasiada dispersión. Pero si ya pone 2 datos en la muestra, ya la dispersión ya no se comporta así. Y si pone 5 o 10 o 15 o 20, la suma de los datos dividido sobre el tamaño de la muestra tiende a tener menos dispersión. Bueno, es una idea que estoy lanzando rápidamente, pero también por el asunto del tiempo. En otras palabras, el tamaño de la muestra va a afectar al grado de dispersión de la X con raya, o sea, de la media muestral. Ya hemos dicho 2 cosas. La varianza de la media muestral. Recuerde que la media muestral es la que estamos queriendo entender cómo se comporta. La varianza de la media muestral, es decir, su grado de dispersión, debe de depender de la varianza poblacional, pero también del tamaño de la muestra. Básicamente lo que dije, entre más grande sea la varianza en la población, más grande va a ser la dispersión en la media muestral. Y también dije, entre mayor sea el tamaño de la muestra, menor dispersión de la media muestral. Eso es lo que básicamente uno tiene que recordar. Fíjese, aquí ya empieza a aparecer, ya en este momento en el gráfico nos estamos olvidando de la variable poblacional, pero obviamente los datos salen de allí. Sacas la muestra, sumas los datos, divides sobre el tamaño de la muestra y obtienes la media muestral. ¿Qué es lo que nos dice la teoría que acabamos de ver? Que la media muestral, si tú pudieras repetir la extracción de la muestra, la media muestral tiende a ser a veces mayor que este dato, que obviamente no lo conocemos, pero existe. Tiende a ser mayor que este, o sea que la media poblacional y a veces tiende a ser menor. En otras palabras, una idea muy importante es que la media muestral tiende a caer en torno a un valor que coincide con el parámetro μ. ¿De acuerdo? Y la otra cosa es, ¿cae dispersa? Sí. Es decir, a veces cae hacia la derecha de la μ, a veces cae hacia la izquierda. ¿Cuál es el grado? Básicamente lo que dijimos es que depende de la sigma cuadrada, donde la sigma cuadrada es la varianza poblacional y también depende del tamaño de la muestra, ¿verdad? Es decir, básicamente lo que hemos dicho, ¿verdad? Es esto que aparece aquí enmarcado en amarillo. ¿Tiene la X con raya, o sea, la media muestral, un grado de dispersión? Sí. ¿De qué depende? Aquí está, mire. De la varianza poblacional, pero también del tamaño de la muestra. Entre más grande sea el tamaño de la muestra, su distribución de la media muestral tiende a ser más angosta, lo que significa que sí cae desviado, pero tiende a caer no tanto. Eso es importante, porque significa que si quieres estimar la μ, hay que tratar de que no vaya a caer tan lejos, digamos, ¿no? Alguien diría, bueno, vamos a poner la n más grande posible. Hay una limitante. Sacar una muestra es costoso en el mundo real. Entonces tienes que considerar un equilibrio entre lo deseable y lo posible en términos de recursos, ¿verdad? Pero en resumen, el grado de dispersión de la X con raya depende de la varianza poblacional y es inversa al tamaño de la muestra, ¿verdad? Aquí se vuelve a repetir la idea que estuvimos mencionando. Mire, aquí está la idea. Obviamente aquí nos faltó escribir el símbolo de la X con raya. Esto es la distribución como cae, la X con raya, si la muestra fuera de tamaño 50. La gráfica dice que tiende a caer alrededor de la μ, pero con mucha más dispersión. Esta gráfica dice eso. Sería la distribución o el dibujo, la gráfica que nos dice que una muestra de tamaño 50 tiene mucho más dispersión que una muestra de tamaño 160. Dese cuenta que para 160 la media muestral va a caer también en torno a la μ, pero tiende a caer no tan lejano. El grado de dispersión de alguna manera es menor, eso se debe a que la muestra es más grande, ¿verdad? Muy bien.
Luego, hay una cosa que se llama el teorema del límite central. Fíjese algo, esto es verdaderamente valioso, lo del teorema del límite central. Dice el teorema del límite central que aunque usted no conozca la variable poblacional, que no tenga ni idea de cómo es la geometría de la distribución de la variable poblacional, sin embargo, usted puede hacer análisis sobre esa variable poblacional. Dice el teorema del límite central que basta con que sea capaz de sacar una muestra aleatoria de tamaño 30 o más. Si es capaz de esa variable poblacional desconocida, si es capaz de sacar una muestra aleatoria de 30 o más, ¿qué dice el teorema del límite central? Dice el teorema del límite central que su distribución de la media muestral, ¿verdad? Si la muestra es aleatoria y de tamaño 30 o más, aunque usted no conozca la variable poblacional, la distribución de la media muestral es una campana que coincide con un tipo de campana llamada campana de Gauss o gaussiana, también llamada campana de la distribución normal. Bueno, este es un hallazgo de los estadísticos, pero es una de las joyas de las ideas estadísticas. ¿Por qué? Porque aunque no conozcas la variable poblacional, tú puedes hacer análisis. Basta con que saques muestras aleatorias de tamaño 30 o más. ¿Y qué tienes? Que la distribución de la X con raya va a ser un tipo de distribución llamada normal, ¿verdad? ¿Y qué hay con eso? Es que la distribución normal te permite hacer cálculos. Claro, no los haces directamente. Tienes que pasarlas a nivel, esta distribución normal de la X con raya, que se tendría si la muestra es aleatoria simple y de tamaño 30 o más. Lo que tú ya sabes es que si se cumple esta condición y si la muestra es aleatoria simple, aunque no conozcas nada sobre la variable poblacional, resulta que la distribución esta es una distribución normal. Y lo valioso es que tú puedes hacer análisis porque esta distribución, que es una normal, la puedes convertir a la dimensión de una que viene tabulada. Aquí estoy tratando de representar que este valor, que es de la variable normal o de la distribución normal original, la puedes trasladar a nivel de la z, que es una distribución normal estándar conocida y tabulada. Quiere decir entonces que aunque no conozcas la variable poblacional, puedes tratar de hacer análisis sobre la mu de esa variable poblacional. Solamente tienes que asegurarte que la muestra sea lo más posible aleatoria simple y de tamaño 30 o más. ¿Qué hay con ello? La X con raya tiene distribución normal y por lo tanto la puedes pasar a nivel de la distribución normal estándar. ¿Y la distribución normal estándar qué ventaja tiene? Viene tabulada en una simple tablita. Entonces puedes hacer análisis, los análisis que te interesen. Y así es como salen los análisis de la estimación de mu o de p o las pruebas de hipótesis. Por lo tanto, el teorema del límite central, ¿verdad?, te da una idea verdaderamente valiosa, te acerca a un método que te permite analizar las características, o sea, los parámetros poblacionales, aunque desconozcas mucho de la variable poblacional. Es una verdadera gema esta idea, ¿entiendes? Ahora bien, ¿cómo estandarizas? Bueno, es relativamente fácil estandarizar. ¿A quién quieres estandarizar? O sea, pasar al nivel de la normal estándar, a la media muestral. ¿Cómo lo haces? Pon atención porque siempre es así, para cualquier variable que quieras estandarizar. La variable que quieres estandarizar, ¿qué es esta? O sea, la media muestral que tienes que hacer. Restarle su media, pero la media es mu. ¿Qué más? La divide sobre la desviación de esta. Bueno, habría que ver cuánto es la desviación de esta, ¿verdad? Ahorita regresamos a esa idea. Acá, en esta parte, si te das cuenta, a ver, déjenme poner el marcador porque creo que... Fíjense. En esta parte se encuentra esta idea que es muy valiosa. Aquí es X con raya, por si no logran verlo en su computadora o en su móvil. Aquí estás hablando de cómo es la varianza de la X con raya. En otras palabras, ¿verdad? Estás hablando de cómo es la varianza de esta. Y la varianza de esta, que es la varianza de la media muestral, ya lo habíamos dicho hace un momento. Depende de la varianza poblacional, pero es inversa al tamaño de la muestra. Pero cuando estaba yo explicando el proceso de estandarización, les decía lo siguiente. Para estandarizar, por ejemplo, este valor que está aquí representado con esta estrella, sacaste una muestra, hiciste el cálculo de la media muestral y te dio un cierto número.
esta estrellita roja te representa ese número. Pero tú lo tienes que pasar a nivel de la Z. ¿Cómo estandarizas? Al valor que quieres estandarizar le restas la media de la variable que tienes en este eje, o sea, la mu. ¿Qué más haces? Divide sobre la desviación de la variable que tienes en este eje. ¿Pero cuál es la variable? La media muestral. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer para pasar de aquí hasta acá? Bueno, al valor que obtuviste, al valor que tienes aquí, le restas la media, pero la media es la media poblacional. ¿Qué más? Divide sobre la desviación de esta, pero la desviación de esta no es otra cosa que la raíz de la varianza. Por lo tanto, tienes que dividir sobre la raíz de esto, es decir, sobre la sigma. La sigma es la desviación de la variable poblacional y sobre raíz de n. Eso lo puedes ver aquí. Mira, lo que está enmarcado en amarillo te está indicando cómo se estandariza para pasar de la distribución normal original de la X con raya a la Z. Haces esa operación. El valor que obtienes de la media muestral le restas la media y divides sobre la desviación de la media muestral. Y la desviación de la media muestral es la sigma, que es la desviación de la variable poblacional dividida sobre la raíz de n. Esta es la manera como estandarizas. Esta es una idea fundamental que vas a requerir cuando estés hablando de cómo hacer estimaciones de parámetros y pruebas de hipótesis. Más vale que lo aprendas para que de pronto comprendas cuando estés analizando alguna aplicación de ese tipo. Recuerden que el propósito de este video no es hablar a través de ejercicios específicos, sino que recuerdes la técnica en sus ideas fundamentales. Estoy tratando de que sea breve este video, aunque no se puede decir todo ese tipo de ideas en 5 minutos, ¿verdad? Ahora, ¿dónde vamos a pasar? Vamos a empezar a hablar de otro tipo de variable poblacional, donde las variables son de tipo categórico, o los datos son de tipo categórico, ¿de acuerdo? Sí. Es decir, vamos a empezar a hablar de otro parámetro muy importante. Llevamos dos hasta ahorita, la mu y la sigma cuadrada. Pero hay un parámetro P, la P mayúscula, que suele ser la proporción de datos de cierta categoría. ¿Haz de cuenta? ¿Verdad? Proporción de vehículos que emiten gases de más en la Ciudad de México. En este momento. La P representa la proporción de datos de cierto tipo. Se usa otro símbolo, la Q, es la proporción de vehículos que no están en esa categoría. Son los que no emiten gases de más. Sería interesante saber la P, es un parámetro, ¿verdad? O bien, cierta Secretaría de la Salud quiere analizar en una ciudad o en una región del país, quiere analizar la proporción de diabéticos y prediabéticos. Tendría que sacar una muestra y tratar de ver con la muestra cuál es la proporción de diabéticos y prediabéticos, ¿verdad? Si te das cuenta, aquí estamos hablando que la proporción que queremos estimar es una proporción de datos de cierta categoría, ¿de acuerdo? En tu universidad, la proporción de estudiantes que reprobaron 2 o más materias. Esa es una proporción también, ¿verdad? Y hay montones de ejemplos que tú podrías reconocer para los norteamericanos en este momento. La proporción de adultos en capacidad de votar que opinan favorablemente del presidente actual, de Trump, ¿verdad? Entonces, esa es una proporción de datos de cierta categoría. ¿Cuántos son? Millones de sujetos, ¿verdad? Si les preguntas, ellos van a decir sí. Y si tú estás haciendo esa investigación, cada vez que encuentras un sí, a eso le llamas éxito. Has encontrado un dato de los que andas buscando, pero andas buscando la proporción de datos de ese tipo. Si dice no, esos son los datos que tú llamas, en términos genéricos, no éxito. ¿De acuerdo? Lo que te interesa conocer es la P, la proporción. Ejemplos de proporciones son 0.48, 0.57, números de ese tipo, son proporciones. Si la proporción de gente favorable a ese político es 0.42, obviamente los no favorables son 0.58, las proporciones suman 1. Y esta clase de datos suele ser importante, no solamente para la política, yo puse ejemplos en la política, pero pueden ser proporciones asociadas a cosas de interés de las empresas. Por ejemplo, la proporción de amas de casa que reconocen el producto que fabricas. ¿De acuerdo? Ese dato es verdaderamente importante.
Tú tienes que saber qué va pasando con las tendencias de mercado en cuanto a tu producto, ¿verdad? Y tienes que reconocer qué pasa con esa P. Sí, hay infinidad de ejemplos donde hay que conocer la proporción de datos de cierta categoría. En el ejemplo de las amas de casa que son afines a tu producto, tendrías que hacerles la pregunta de alguna manera y ellas tendrían que contestar que sí, que conocen y usan tu producto. O al menos que sí tienen cierta preferencia sobre él, ¿verdad? Entonces, esa clase de datos, ahí cómo puedes visualizar, las señoras que dicen que sí están asociadas al número 1 y las señoras que dicen que no están asociadas al 0. El 1 se asocia al éxito, el 0 al no éxito, ¿me entiendes? Muy bien, ya hice una introducción sobre lo que queremos estudiar, eso se presenta aquí, mira. Vamos a imaginar, ahora, ¿qué pasa? Aquí está un parámetro muy importante, es la proporción de datos de cierta categoría. Normalmente no se conoce, estamos en la misma situación que la MIU. Entonces, ¿qué haces? La estrategia es sacar una muestra representativa de tal manera que a partir de los datos de la muestra puedas estimar la P de la población. Normalmente no conocemos la P. Normalmente nunca podremos conocerla con exactitud, solo podemos estimarla, ¿de acuerdo? Entonces, la P es un parámetro poblacional muy importante que está relacionado con decisiones importantes que pueden tomar las organizaciones, las empresas, los gobiernos, los partidos políticos, etcétera, ¿no? Y ese es el asunto que estamos discutiendo, ¿verdad? Y la estrategia es igual. Voy a complementar un poquito la idea, ¿no? Fíjense, hagan de cuenta que estamos hablando de la Ciudad de México y que estamos hablando del porcentaje de vehículos que emiten gases de más. Bueno, voy a exagerar un poco, me voy a imaginar que este número corresponde con eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué significaría? Normalmente no sabemos eso, pero supongamos que tenemos ese dato, alguien nos lo dijo, Dios nos lo dijo, vamos, ¿sí? ¿Qué significa? Que el 43% de los automóviles o vehículos en ese lugar emiten gases de más, ¿verdad? Bueno, seguramente es una exageración. Acepten en el ejemplo que eso es verdadero, ¿no? Muy bien. Entonces tú puedes visualizar a los vehículos de esa ciudad, que es una gran cantidad de vehículos, son millones, ¿verdad? Los puedes visualizar como ceros y unos. Obviamente el 1 lo asocias al éxito, pero ¿qué es lo que andas buscando en tu estudio? Vehículos que emiten gases de más. Por lo tanto, todos los vehículos que emiten gases de más los asocias con el 1 y los que no emiten gases de más con el 0. Por lo tanto, ¿qué clase de datos son estos? De dos categorías, el 0 y el 1. El 0 es la categoría que no andas buscando y el 1 es la categoría que andas buscando. ¿De acuerdo? Sí, estamos hablando de proporciones de datos categóricos. ¿Te importa cierta categoría de datos? En el ejemplo que estoy construyendo, la proporción de datos, la proporción de automóviles o de vehículos, para no hablar nada más de automóviles, la proporción de vehículos que emiten gases de más. Ese es un parámetro poblacional. ¿Lo puedes visualizar como una variable, como lo estábamos haciendo hace unos minutos? Sí, tú puedes decir, es la variable poblacional X, pero no puedes imaginar cualquier valor. ¿Cuáles valores son los que puedes imaginar? El 0 y el 1. ¿Cuántos datos son de ceros y unos? En la Ciudad de México, para vehículos, tal vez millones. ¿Habrá un promedio para estos valores, para esta variable poblacional? O sea, ¿habrá una mu? Sí. ¿Cómo sería? La suma de los ceros y de los unos. ¿Y eso cuánto daría? La P. Al hacer la suma de todos los ceros y los unos asociados a los vehículos, te daría esto, 0.43. Entonces, ¿de qué les estoy hablando? Claro, no estoy entrando en detalle. Si quieres razonar un poco, puedes parar el video y tratar de pensar hasta dónde eso es cierto. Lo que estoy diciéndoles es que en esta variable poblacional asociada a datos categóricos, la mu coincide con la P que quisieras conocer. Este es el parámetro que en términos prácticos a nosotros nos importa, la P. Pero puedes visualizar este tipo de datos con una variable poblacional que tiene valores ceros y unos. La media de esta variable poblacional, que tiene valores ceros y 1, es la misma P. Y también te puedes preguntar, ¿y tiene varianza? Sí. ¿Cuál es la varianza de este tipo de datos de ceros y unos? Se puede hacer un análisis de tipo probabilístico, no es nuestro objetivo, ¿verdad? Pero te puedes encontrar que la varianza de esta clase de datos, porque están desviados con respecto a la media es esta, ¿verdad? Hay cierta desviación. ¿Y cuánto vale el grado de dispersión? Es decir, la varianza. Te vas a encontrar que es P por Q, ¿verdad? P por Q.
pero obviamente la P y la Q suman 1. Por lo tanto, la varianza de esta variable, en este caso la varianza de la variable poblacional es P por Q, que equivale a decir P multiplicada por 1 menos P. Eso es verdaderamente valioso, ¿eh? Estamos hablando de algunas características de este tipo de variable poblacional. Aquí aparece marcado en amarillo, ¿verdad? Si visualizas la variable que tiene ceros y unos como variable poblacional, la mu, en el sentido que hemos estado hablando con anterioridad, es la P, y la varianza, o sea, grado de dispersión de estos datos, es P por 1 menos P. Estas son cosas verdaderamente importantes, porque cuando ya estés hablando del comportamiento de los datos muestrales, vas a tener que recordar esto, ¿verdad? Recuerda esto. En la media muestral de hace rato, de hace unos minutos, ¿verdad? La media muestral caía en torno a la mu, pero ahora vas a encontrar proporción de éxitos en la muestra. También va a caer en torno a la mu, es decir, va a caer en torno a la P, ¿verdad? Y también tiene una varianza. La proporción de éxitos en la muestra tiene una varianza. Si repites la extracción va a estar cambiando, teniendo valores diferentes. Y te vas a preguntar, ¿y con qué varianza está cambiando la proporción de éxitos en la muestra? La enésima parte de esta varianza. Resultan las mismas ideas que cuando estamos hablando de la X con raya, o sea, de la media muestral. Son semejanzas, ¿de acuerdo? No te estoy haciendo ninguna demostración porque no tenemos tiempo para estar haciendo demostraciones teóricas. El curso no es para eso, ni el curso es de teoría probabilística, ¿de acuerdo? Muy bien, solamente que les quede muy claro, el parámetro importante en términos prácticos es el P. Puedes visualizar la variable poblacional como ceros y unos. Desde ese ángulo, ¿cuál es la mu? Equivale a la P, ¿verdad? Y la varianza, ¿cuál es? P por Q, es decir, P por 1 menos P. Eso que está enmarcado en amarillo hay que mantenerlo en la mente. Ahora bien, ¿cómo le haces para estimar a la P que normalmente nunca la vamos a conocer? Solamente la vamos a estimar. Saca una muestra, la misma estrategia. Debe ser una muestra representativa, es decir, los profesores pensamos que son muestras aleatorias simples. Esas son difíciles de obtener y en términos prácticos tal vez tengas que utilizar un procedimiento diferente, pero que te dé una que sea representativa lo más posible. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vamos a pensar que vas a sacar una muestra, ¿verdad? Fíjate, aquí ya estamos mostrando esa idea. Tienes una variable poblacional. Este es el parámetro P que te importa mucho, que quisieras conocer. Normalmente no lo vas a conocer. Como no lo puedes conocer, entonces sacas una muestra representativa. Es la que aquí se enmarca en azul. ¿Y qué haces en la muestra representativa? Esta muestra representativa tiene 150 elementos en la muestra esta. Lo que tienes que hacer es contar cuántos son éxitos y cuántos no. ¿Y cómo calculas la proporción de éxitos en la muestra? Pues el número de éxitos en la muestra dividido sobre el tamaño de la población. Por ejemplo, si la muestra es de tamaño 150 y son 100 éxitos y 50 no éxitos, la muestra es de tamaño 150, ¿cuál sería la proporción? 100 sobre 150, 0.666, ¿verdad? Estás hablando de que una muestra representativa que se extrae de una población donde los datos son categóricos, a ti lo que te interesa es encontrar la proporción de los datos de la categoría que andas indagando. A eso sueles llamarle éxitos. Tiendes a buscar entonces la proporción de éxitos. Es una operación muy simple. También los puedes visualizar en tu muestra. Puedes visualizar tu muestra como formada por ceros y unos. En el ejemplo que acabo de construir, habrá 50 ceros y 100 unos. Sumas los datos y divides sobre el total del tamaño de la muestra, que es 150. Te tendría que dar el 0.666 que dije hace rato. En general, ¿cómo se calcula la proporción de éxitos? Mire, este es el símbolo que vamos a estar utilizando para la proporción de éxitos en la muestra. Tienes que contar la cantidad de éxitos en la muestra, dividir sobre el tamaño de la muestra. La cantidad de éxitos en la muestra la vas a representar en este documento por Y. La N representa el tamaño de la muestra, ¿de acuerdo? En la muestra puedes visualizar los datos que tienes como unos y como ceros, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, ¿y cómo se comporta esta tal proporción de éxitos? Miren, aquí tenemos una distribución. Lo voy a decir rápidamente porque hay una serie de ideas ahí, pero no quiero hacerlo demasiado complejo.
Nos vamos a imaginar que tú perteneces a un grupo de estudiantes de medicina. Bueno, ya sé que no eres estudiante de medicina, pero vamos a suponer que eres un estudiante de medicina y estás trabajando con algunos profesores, porque estos profesores quieren estudiar la proporción de diabéticos y prediabéticos en una zona urbana muy grande. En esa zona urbana se estima que hay, digamos, un poco más de 4 millones de adultos. Y tú quieres saber la proporción de diabéticos y prediabéticos. Y para eso has diseñado, los investigadores o los profesores con los alumnos han diseñado que hay que extraer una muestra de tamaño 1000. ¿Qué puede ocurrir si sacas una muestra de tamaño 1000? Obviamente los sujetos llegan en ayunas y tú tienes que hacerles el examen. Y tienes que darte cuenta cuál es el nivel de glucosa. Menor de 100 son personas que no tienen problema. 110, 120 en ayuna, prediabéticos. Más de 120, bueno, tal vez diabéticos, ¿me entiendes? Entonces, tú tienes que contar de los 1000 cuántos son prediabéticos o diabéticos y cuántos no. Los que no son diabéticos, esos los asocias con el 0. Los que son diabéticos o prediabéticos con el 1. ¿Qué puede llegar a ocurrir en términos, cuántos éxitos vas a tener en tu muestra de tamaño 1000? En teoría puede ser desde 0, ¿eh? Y en teoría también puede ser el 1000, pero van a decir, no, pues es imposible que en una muestra de 1000 que se obtuvo aleatoriamente, los 1000 salgan con diabetes. Vamos a imaginar que la P, fíjense, vamos a imaginar que la P vale 0.40. Normalmente no la vamos a conocer, ¿de acuerdo? La P, proporción de diabéticos. Supongamos que alguien nos dijo esa información, ¿verdad? Dios nos dijo la información. Vale 0.40. Muy bien. ¿Me pueden decir qué significa eso? Que el 40% de la población es diabética o prediabética. Por lo tanto, si tu muestra de veras es representativa y la sacaste bien, ¿qué debes de esperar? Que el 40% de la muestra incluya personas prediabéticas o diabéticas. En otras palabras, en 1000, ¿cuánto tendrías que esperar que sean prediabéticas o diabéticas? 40% de 1000, ¿cuánto es? 400. Quiere decir entonces que comúnmente la cantidad de prediabéticos y diabéticos va a estar en esta zona, ¿verdad? El 400, el 401, el 402, el 403. Si pudieras repetir la extracción de la muestra, también puede caer hacia acá, 398, 397. ¿Qué va pasando con las probabilidades conforme te alejas? ¿Cuál es la probabilidad de que en los 1000 salgan 418 o 425? Conforme te alejes hacia la derecha, como lo estoy mostrando, obviamente es menos probable, pero puede llegar a ocurrir. En teoría, 1000 de 1000. Cuando la P mayúscula es 0.40, alguien diría, no, eso es imposible, y tiene razón. Pero la teoría dice que sí, es un valor tan pequeño que no podemos ni imaginarlo. ¿De acuerdo? ¿Qué clase de distribución es esta? Esta se llama distribución binomial. ¿Por qué se llama distribución binomial? Porque cuando estás sacando al sujeto, que vas a sacar 1000 sujetos, ¿qué ocurre cuando sacas al primer sujeto? Puede salir éxito o fracaso. Y en el segundo sujeto, éxito o fracaso. Hay dos opciones en cada uno de los 1000. Y así, uno tras otro, hasta el número 1000. Son 1000 sucesos independientes estadísticamente. Cada suceso de los 1000 tiene dos posibles opciones, éxito o no éxito. Por eso se llama, este tipo de problema se llama de distribución binomial. Es un poco complicado, las fórmulas de cálculo son un poco complicadas, se utilizan factoriales y números que dices, ¿esto cómo lo voy a calcular? Entonces ahí hay un pequeño problema, ¿verdad? Pero esta no es la proporción de éxitos, esta es la cantidad de éxitos en la muestra de 1000. ¿Cómo haremos para tener estos mismos rectángulos, que son las probabilidades de estos numeritos, ¿verdad? ¿Cómo haremos para tener estos mismos rectángulos, pero que aquí no tengamos el número de éxitos en 1000, sino que tengamos la proporción de éxitos? Por ejemplo, ¿cuál es la proporción? Si salen 400 en 1000, ¿cuál es la proporción de éxitos en esa muestra? 0.40. Si salen 402, ¿cuál es la proporción de éxitos en la muestra? 0.402. ¿Cómo haremos para, en lugar de tener esta distribución, hay que mantener los rectángulos, pero que no estén los valores de éxito, sino que esté la proporción de éxito? Tendrías que dividir estos números sobre 1000. Y en lugar de 398 te quedaría 0.398.
En lugar de 400 sería 0.400. Y así tendrías, en lugar de número de éxitos en la muestra de 1000, tendrías los valores de la proporción de éxitos en la muestra. Es decir, eso lo puedes cambiar, mantienes la geometría y ya tienes. Tu proporción de éxitos obviamente está entre 0 y entre 1. Pero ¿qué es lo que comúnmente va a ocurrir si estás repitiendo la extracción de la muestra de tamaño 1000? ¿Qué es lo que va a pasar? Los valores tienden a caer en torno al 0.40. ¿Por qué? Porque esa es la proporción poblacional. Tiende a caerse hacia la derecha o hacia la izquierda. No olvides que la muestra es representativa, porque se supone que la sacaste a través de un procedimiento del llamado aleatorio simple. Por lo tanto, la muestra tamaño 1000 debe ser representativo. ¿A qué tiende? Si la población de veras tiene el 40% de prediabéticos y diabéticos, tu muestra debe tener alrededor del 40% de ese tipo de datos. Por lo tanto, los datos, las proporciones de éxitos tienen que estar alrededor de 0.40, unas veces más grande, otras veces menor, ¿de acuerdo? Entonces, nada más que el problema de calcular las probabilidades, como acabo de decirlos, es un poco elaborado. Por ejemplo, digamos, haz de cuenta que quieres saber, por acá está el 450 y también tiene un pequeño rectángulo. ¿Cómo calculas esa probabilidad para el 450? Ahí tienes un problema porque resulta una cosa que se ve difícil de calcular, ¿verdad? La muestra es de tamaño 1000, factorial de 1000 sobre factorial de 450 y abajo también factorial de 550, multiplicado por la tal P que es 0.40, ¿verdad? A la 450 por la Q a la 550. No. Resulta una cosa terrible que no vamos a indagar cómo se calcula. Entonces dices, ay, es muy difícil de calcular eso. ¿Dónde está la campanita esa? ¿No será posible que aparezca la campanita de Gauss para ya después estandarizar y hacer los cálculos? Pues sí, esa es la respuesta. Hay que tratar de que ocurra eso. ¿Cuál es el problema? Es que como la distribución es binomial, estos triángulos que están aquí nos causan problema. Eso es lo que de pronto no nos permite decir que es una campanita. Pero eso, ¿cómo lo resolvemos en términos prácticos? Lo que tienes que hacer es que la muestra no sea un tamaño pequeño, sino relativamente grande. Básicamente lo que estoy tratando de decir es esto, mira. Estoy tratando de decir esta cosa que va a aparecer por aquí. Bueno, aquí esta, ¿verdad? Si tu muestra es de tamaño 500, ese es un número grande, ¿eh? O si quieres calcular una proporción muestral para ver qué opinan del líder este que anda por ahí en las calles poniendo carpas, qué opinan los mexicanos, tendrías que tener una muestra grande porque estás queriendo saber la opinión de todo el país. No, pues esa muestra, incluso 2000 es poco, tendrías que tratar de sacar una muestra de 4000, 5000, 10000 para ver qué opinan los mexicanos sobre ese líder o sobre su presidente o sobre cualquier otra cosa, vamos. ¿De qué te estoy hablando? La proporción de éxitos en la muestra, que su naturaleza es binomial, con distribución binomial, la puedes manejar como una distribución normal, siempre y cuando el tamaño de la muestra sea suficientemente grande, números como estos, ¿de acuerdo? Y entonces sí, ya todo es más fácil. ¿Por qué? Porque has convertido la proporción de éxitos en la muestra en una variable que tiene distribución normal. ¿Cuál es la media? La P. ¿Qué es la P? La proporción de la población. ¿Y cuál es la varianza? Porque también necesitas la varianza de esta. La enésima parte de la varianza poblacional. ¿Pero cuál es la varianza poblacional? P por Q, dijimos. Es decir, P por 1 menos P. Por lo tanto, ¿cuánto es la varianza de este? P por 1 menos P, todo eso dividido sobre N. ¿Pero cómo estandarizamos? El valor que quieras estandarizar. Haz de cuenta que sacaste la muestra y el valor está aquí. Aquí donde estoy señalando, aquí. ¿Cómo estandarizas ese valor para pasar al nivel de la Z? Haces la operación que ya te dije. El valor que quieres estandarizar, que es este que estoy señalando, le restas el valor medio, que es la P, o sea, proporción poblacional. ¿Qué más? Divide sobre la desviación de esta. ¿Pero cuál es la desviación de esta? Acabamos de decir que es la raíz de P por 1 menos P sobre N. Bueno, no dije eso, pero dije que la varianza de esta es P por 1 menos P entre N. Pero la desviación de esto es la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, la desviación de la proporción muestral es raíz de P por 1 menos P sobre N. Eso está escrito aquí, miren. ¿Verdad?
El valor medio es esta proporción de éxitos. Si tú pudieras repetir la muestra, la extracción de la muestra, las proporciones de éxitos caerían en torno al valor de la proporción poblacional. Por eso su valor promedio, si repitieras la extracción de las muestras, el promedio de las proporciones muestrales tiende a ser la P, proporción poblacional. ¿Con qué dispersión va a caer esto? Los valores de las proporciones muestrales. Aquí está, es lo que les había comentado. ¿Y cuál es la desviación de la proporción muestral? La raíz cuadrada de esto, vamos, ¿verdad? Es lo que estoy mencionándoles. ¿Cómo vamos a estandarizar? O sea, pasar al nivel de la Z. Ya acabo de decirlo, ¿verdad? Aquí está la idea, mira. Estás pasando un valor, digamos, hacia acá, a la normal estándar. Aquí, digamos. ¿Cómo logras eso, verdad? Así. El valor que obtuviste a nivel de la primera distribución, o sea, acá. En tus cálculos que hiciste, sacaste esta proporción de éxito. ¿Cómo la pasas a la Z? Estandarizas. ¿Cómo estandarizas? Ese valor que sacaste, le restas la P, proporción de la población, y divides sobre la desviación de la proporción muestral, que es esto, ¿verdad? Así estandarizas. Estas son las fórmulas que tienes que tener en mente. No te puedes dar el lujo de no tenerlas, ¿de acuerdo? Es necesario que pares el video y escribas. Ve haciendo el resumen de todo lo que estás viendo aquí. No basta con que me escuches, te vas a adormecer. Te tienes que mantener activo de mente. Muy bien. Si se dan cuenta, no estoy hablando de ejercicios porque no es el propósito, sino el propósito es que repases rápidamente lo esencial que tienes que saber. ¿De acuerdo? Ahora, finalmente, voy a hablar de un factor que se llama factor de corrección. Eso es lo que voy a empezar a hablar. Fíjense, ¿cuál es el problema en el mundo real? Bueno, uno como profesor de estadística, la gente que habla sobre estadística y que habla de teoremas de estadística, o, ideas teóricas, ¿verdad? Siempre piensas que la muestra que se saca es aleatoria simple. Y dices, fíjate, sacas al primer sujeto. Todos los sujetos de la población deben de tener la misma posibilidad de ser elegidos. Y luego sacas al número 2. También, todos tienen que tener la misma posibilidad de ser elegidos. Y sacas al 3, y así te vas. Si la muestra es de tamaño 800, así te vas. Ya cuando vas en el 785, recuerda que son 800. Cuando vas a sacar el 785, tienes que hacerlo de tal manera que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos. Y así hasta llegar al 800. Hay un pequeño problema, ¿verdad? ¿Cómo le vas a hacer para que la probabilidad de que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos? ¿Cómo le vas a hacer para que todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos? Normalmente, además, hay una condición de este tipo de razonamiento. Los sucesos, que son 800 de extracción, de extraer sujeto tras sujeto, deben de ser estadísticamente independientes. Eso es lo que supone la teoría estadística cuando desarrolla todas sus fórmulas. Pero ¿qué problema tienes aquí? Ah, no, pues aquí, ¿qué va a pasar? Sacas al primer sujeto, al segundo, al tercero, pero en términos prácticos, al que ya sacaste, ya no lo vas a considerar. Es decir, no se reemplaza, no se regresa a la población para que siga jugando. ¿Y qué va pasando? Si la muestra es grande, de 12,000, por ejemplo, las probabilidades se van modificando de sacar un sujeto porque ya no están los mismos. ¿Me entiendes? En las investigaciones reales no regresas al sujeto. Sin embargo, la teoría asume que lo regresas. Ahí hay un problema, ¿verdad? Tienes que hacer un ajuste en las fórmulas. ¿Cuándo es necesario hacer un ajuste? Cuando la muestra es relativamente grande. Si la muestra es pequeña comparada con la población, ni caso tiene que hagas esa clase de cálculos. Porque las probabilidades al estar sacando sujeto tras sujeto en la muestra casi no cambian. Si es que la muestra, con respecto al tamaño de la población, es muy pequeña, no, las probabilidades prácticamente se mantienen. Además, en la inferencia estadística lo que haces no es calcular datos exactos, sino infieres. Entonces no tiene sentido llegar a tratar de hacer factores de corrección cuando la muestra es relativamente pequeña comparada con el tamaño de la población. ¿Cuándo sí tienes que corregir? Cuando ocurra esto que está aquí enmarcado, ¿verdad? Cuando el tamaño de la muestra con respecto a la población sea 5% más. No, es que imagínate que estás haciendo un estudio y tu población es la población estudiantil de la universidad donde estudias. Imagínate que son 10,000.
pero vas a sacar una muestra de tamaño 1000, de 10,000. Eso es el 10%. ¿Qué está pasando cuando estás sacando sujeto tras sujeto? Ya no los vas a volver a poner para que sigan jugando. Entonces, ¿qué está pasando con las probabilidades? Ya no están los 10,000 originales. Empiezan a quedar cada vez menos hasta que finalmente quedan 9,000. Las probabilidades están cambiando en el proceso. Eso rompe con toda la teoría. Entonces, ¿qué te dicen los estadísticos? Pon un factor de ajuste para que no pase nada y para que los cálculos sean aceptables. Se usa un factor de ajuste siempre y cuando el tamaño de la muestra con respecto a la población sea 5% más. ¿Qué haces? La varianza de quién? La varianza de la media muestral es la que estamos estudiando y la varianza de la proporción muestral la ajustas multiplicando por esto. ¿Qué es esto? Diferencia entre el tamaño de la población y el tamaño de la muestra dividido sobre el tamaño de la población menos 1. Esto es prácticamente el tamaño de la población, pero esta es la fórmula, ¿verdad? Si la población es 10,000 y el tamaño de la muestra 1000, esto sería 10,000 menos 1000, 9,000, dividido prácticamente sobre 10,000, ¿verdad? ¿Y a quién le aplicas el factor este de corrección? A la varianza. ¿Cuál varianza? A la varianza de la X con raya, que es la que estás estudiando, y a la varianza de la proporción de éxitos. ¿Pero qué si yo no quiero aplicar la varianza? Yo quiero usar las desviaciones. Pues tu factor no será esto, sino la raíz, ¿me entiendes? Eso es lo que tienes que hacer. Mira, aquí está el ejemplo, ¿no? Esto que está aquí es la varianza de la X con raya, esto. Pero si se cumple esto, tienes que ponerle a la varianza un factor de corrección. Aquí está el factor de corrección. ¿Qué quiere decir eso? En tus cálculos, en lugar de que utilices nada más esto, tendrías que utilizar eso, pero multiplicado por este, que sería el factor de corrección para las varianzas. Aquí es el caso para la varianza de X con raya. Algo parecido es para la proporción de éxitos. Mira, por aquí debe estar. Varianza de la proporción de éxitos. Ya sabes que es P por 1 menos P sobre raíz de N. Pero si se cumple eso de que el tamaño de la muestra es el 5% o más de la variable poblacional, entonces tienes que multiplicar por el factor de corrección. Y bueno, pero ¿qué si no quieres usar la varianza de la X con raya? Si quieres usar la desviación de la X con raya, usa la misma idea. No vas a usar esto, sigma cuadrada sobre n, vas a usar sigma sobre raíz de n. Esa es la desviación de la X con raya. ¿Y el factor de corrección cuál sería? No sería este, sino sería su raíz, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo. Algo parecido también para la proporción de éxitos. Muy bien. Espero que sea útil. Hagan un buen resumen de esto. Apropiense de las ideas. No solo con escucharme basta, ¿eh? Me da gusto haber estado con ustedes. Espero que sea útil lo que acabo de presentar aquí en este video, que es el primero de una serie de varios videos relacionados con los capítulos 8 y 9 del COTARI, es decir, del texto que están llevando como un texto en su clase.